esto es de verdad interesante, es fascinante, me encantaría hacer una historia sobre eso. Y después de estar ahí unas 2 horas, cerró el álbum y me dice, no estás aquí para hablar de esto, ¿verdad? Y le digo, pues, no exactamente. Y me dijo, sé a qué veniste a hablar, sé lo que quieres preguntar. Y en ese momento entró su esposa y dijo, no empieces a decirle de esas cosas, ni siquiera se las digas, pero él bromeó al respecto. ¿De qué querías hablar? De ovnis, de ovnis. Área 51, Bob Lazar, platillos de choque, ingeniería inversa, para ver si tenía algún conocimiento de eso, porque me habían hecho creer que lo tenía. Entonces cierra ese libro y me dice, nos reuniremos en otro momento y hablaremos de eso en privado. Dijo que sí tenían un platillo volador que había sido recuperado en Nuevo México. Creo que indicó que había sido llevado de Nuevo México a la base de la Fuerza Aérea de Wright-Patterson, que nunca dijo Roswell, pero creo que sí hablaba del incidente en Roswell, y confirma algunos de los detalles sobre los que sabemos que probablemente sucedió con la nave de Roswell. Pero luego, cuando el Área 51, después de que abriera en 1955, lo trasladaron a una instalación adyacente. No dijo que fuera S4, no dijo que fuera Papoose, pero creo que de eso estaba hablando. El lago Papoose es donde Bob Lazar dijo que trabajaba y donde habían construido nuevos hangares bajo tierra y lo disfrazaron para que pareciera un desierto y donde tenían otras naves recuperadas. Lo que confirmaba lo que dijo. Este tipo que estaba a otro nivel tomando café después de todas estas sesiones, te lo está diciendo. Sí, y dice que es un programa muy cerrado, muy pequeño. Creo que solo 5 de ellos lo sabían. Al menos en sus etapas tempranas, que trabajaban en este proyecto y fueron muy secretos y no lo compartían con nadie más en la empresa o nadie más en el área o en el ejército. Tuvimos otra reunión en la cafetería y le dije, ¿no te preocupa que se corra la voz? Y me responde, estábamos preocupados que se saliera. Y le pregunté, ¿cómo que se saliera? ¿Que se saliera qué? Pues eso, o sea, un ser vivo ahí. Y le pregunto, ¿tienen un ser vivo adentro, un extraterrestre? Y me dice, bueno, siendo sincero, no sabíamos qué era. Y le dije, tal vez vino de millones de kilómetros de distancia en el espacio y tú lo tienes en una jaula cerca del Área 51. Y me dice, siendo honesto, no podíamos comunicarnos con él al principio. No sabíamos qué era ni de dónde era y no sabíamos qué hacer con él. Ok, entonces, este tipo se está sincerando contigo y como periodista en este punto de tu carrera e investigando en la historia de Bob Lazar y al escuchar esto, esta es la primera vez que comenzamos a hablar sobre un operador de estos vehículos. Obviamente de otro mundo. ¿Cuál fue tu sentimiento? Estaba abrumado porque efectivamente era la confirmación de cosas que había llegado a creer, debido a los reportajes que ya habíamos hecho y las evidencias de encubrimientos y mentiras que se habían dicho al público. Llega un tipo en un puesto alto, con autorización de alta seguridad, y me dice que es cierto, que sí tenían una nave y un ser. Mi segundo sentimiento fue de una tristeza abrumadora por el ser, lo que fuera que era, que se mantuvo ahí. Le pregunté qué había pasado, qué pasó con él, y me dijo, no sé qué fue de él, pero estuvo ahí un tiempo vivo y finalmente encontraron una manera de comunicarse con él. Y le pregunté cómo es, y me hizo adivinar, como lo hizo con las otras preguntas, me hizo adivinar, me dijo, pues, se parece a cierto candidato político. Y le dije, ¿cómo? ¿Quién? ¿Un candidato político? ¿Quién? En aquel tiempo Ross Perot se postulaba para presidente y me dijo, se parece a Ross Perot, un tipo pequeño y flaco, con orejas grandes y una cabeza pequeña. No es un extraterrestre de aspecto clásico gris, sino de un aspecto muy extraño, una criatura con orejas muy grandes que se parecía a Ross Perot. Y nos reímos. Tuvimos estas pláticas por un tiempo y quedé impresionado por la información que compartieron. Saqué muchas notas. Esperaba que algún día pudiera obtener la información y darla a conocer y le pregunté, mira, estás incrementando tu edad y si puedo grabar algo contigo, ¿podrías grabar alguna declaración? El efecto de contarme esta historia frente a la cámara y luego cuando ya no estés, ¿puedo tener una grabación? Y dijo que sí, que lo haría.